Oremos. Gracias, Señor, que hemos podido estar juntos, estudiando tu palabra, comiendo de tus consejos, alimentándonos en este lugar. Pedimos, Señor, que estas últimas horas del sábado tú nos puedas acompañar, Señor. Abrimos tu palabra para escuchar tu voz, Señor, que nos eduque, que nos pueda enseñar, y, Señor, que podemos ser fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un pequeño repaso para los que estaban aquí y los que no estuvieron en la mañana. Hablamos un poquito sobre el diezmo. Y hablamos que la Biblia habla de ¿cuántos diezmos? Hacemos examen de una vez. Me gusta la idea de Beatriz. Olvídate de sermones, es mejor hacer estudios y exámenes. ¿Ah? Hay 2 diezmos, el primer diezmo y el segundo diezmo. El segundo incluye cosas que no incluye el primero. Y no sé si me siguen, pero ustedes ya entienden por qué a veces hay confusión en el uso de los diezmos. Si no entendemos la diferencia de los dos, ya están captando un poquito por qué puede haber confusión. Cuando se reúne la iglesia, dice, bueno, vamos a usar los diezmos para esto. Porque algunos se creen que el primero y el segundo es lo mismo. Y no hace distinción de los dos. Y luego quieren usarlo como si fuera uno mismo. Ok, quizás después. Bueno, nosotros cuando hablamos de diezmo, ¿qué es lo primero que hablamos en la Biblia? Deme un capítulo que es lo primero que hablamos en la Biblia. Malaquías. Muy bien. Y si yo vengo aquí y les cito Malaquías, dicen, qué aburrido. Lo sé de memoria. Pero lo interesante es que normalmente leemos 2 versículos de Malaquías capítulo 3 y solamente eso. Y no tocamos nada más. ¿Qué aquí del versículo 1? Y vamos a ver lo que dice aquí, el contexto un poquito. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual, ¿qué va a hacer? El camino delante de mí. Y vendrá, ¿cómo? A su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, van a querer que aclare esto. Yo no voy a aclararlo. Deje que inspiración lo haga. Yo me quedo callado, ¿no? Pero aquí dice, envío mi mensajero. Hay una pregunta. ¿Y el mensajero? ¿Y cuál es cuando viene al templo? Pero seguimos, leemos el 2. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar, cómo? En pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Noten las características. Hemos hablado, ¿qué cosas que hemos mencionado? Versículo 1. Mensajero. Perdón. A ver. ¿Y esto acá? Templo. ¿Qué más? A ver. Fuego purificador. Y ahora dice, como jabón de... ¿Qué hace jabón? ¿Está viendo las características? Seguimos. Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Dice, porque limpiará a los hijos de ¿quién? Dice, ¿qué más? Y traerá Jehová
ofrenda en justicia. Dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como los años antiguos. Sigue diciendo acá, dice, y vendré a vosotros para ¿qué? Para juicio, y seré pronto testigo contra los ¿quiénes? ¿Quiénes más? Contra los que hagan ¿qué? ¿Qué es jurar mentira? A ver, ¿qué es jurar mentira? Es decir, que vamos a hacer algo y no lo hacemos. Eso es jurar mentira. Y dar nuestras palabras en decir que vamos a hacerlo y no hacerlo. Y dice, y los que, ¿qué? En su salario, ¿a quiénes? No, esto no aplica al pueblo de Dios, no se preocupen. Dice, a la viuda, al huérfano, ¿y a quién más? Al extranjero, dice, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién se quiere dirigir el Señor? Sí. Tú sabes, aquí la referencia que podemos encontrar, Espíritu Profecía, cita Santiago capítulo 5. No lo puse ahí porque, pues en este momento no voy a tocar eso. Pero toca ahí de defraudar lo que es correcto, ¿verdad? A pagar a los empleados o hacer negocio de una manera que sea honesto, que sea justo. Yo te pregunto, hermano, ¿el pueblo de Dios debe tener estas características? ¿Debe ser conocido por estas características? Dice aquí, este es el libro Cristo en su santuario. Dice aquí, esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. Ahora estaba citando anteriormente a Daniel capítulo 7. Dice, repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, dice, es decir, el ángel del pacto a quien os deleitéis. He aquí que vendrá, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1 dice, la venida del Señor a su templo fue, ¿qué cosa? Cuando dice fue, ¿qué quiere decir? ¿Cómo fue? Para su pueblo. ¿De qué estarás hablando? Esto no lo esperaba allí. Este no lo esperabas allí. Ellos esperaban que viniese, ¿dónde? ¿Entienden mejor un poquito ahora? ¿Quiénes lo estaban esperando venir a la tierra? ¿Y cuándo? Ya se me perdieron. Entonces cuando Malaquías capítulo 1 está hablando aquí, capítulo 1 versículo 1 y 2, cuando está mencionando al mensajero que vendrá a su templo de repentinamente, ¿de qué está hablando? Jesús, ¿ok? ¿Y qué hizo Jesús? Según Malaquías 3:1, la venida del Señor a su templo fue, ¿qué cosa? ¿Cuándo llegó al templo y a qué templo está hablando? Ay, hermanos, aquí, ¿quiénes son adventistas? ¿Quién se considera, verdad, presente? Gracias a Dios por el Espíritu Profecía, mis hermanos. ¿Sí? Muy lindo, muy lindo. Dice aquí, y apunta la cita, hermano. Revísalo, búscalo. No peleen conmigo, por favor. Dicen,
Y voy a repasar otra vez. Esto no lo esperaba allí. Ellos esperaban que viniese a la tierra en llama de fuego para dar, ¿qué cosa? A lo que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio. ¿De qué está hablando? Está hablando del pueblo de Dios que esperaba al Señor. ¿En qué momento? Cuando vino a su templo de manera repentina. Ahora, ¿veía eso en Malaquías capítulo 1? 3, perdón, versículo 1, perdón. ¿Veían eso? ¿Entendían de esa manera? O sea, si dicen sí, está bien. Si dicen no, está bien. Pero yo lo que quiero traer aquí es que citamos el versículo 8 y 9, vez tras vez tras vez, pero no saben ni de qué estamos hablando, si no conocemos el contexto del versículo 1, 2 y 3 y 4 y 5, ¿verdad? Porque cuando entendemos mejor, ahora vamos a entender a quién se está dirigiendo el Señor en el versículo 8 y 9. ¿Me están siguiendo? Se me pusieron solemnes otra vez como en la mañana. ¿En serio? Beatriz. Ah, ok. Porque pienso en dos eventos. En 1944, pero también puede ser cuando vino la primera vez que esperaban un Mesías a venir a establecer su reino. ¿Cuándo aplicarlo? Bueno, pero ¿cómo lo está aplicando aquí en inspiración? Esa es mi pregunta. Yo no quiero contestar lo que dice Elliot, porque eso no importa nada. ¿Qué es lo que está diciendo inspiración acá? La venida del Señor, cuando vino a su templo, decimos, ok, puede ser cuando vino Jesús primera vez, o si estamos hablando de 1844. Ok, pues vamos a seguir leyendo la cita. Y que quizás nos ayuda a aclarar un poquito más, ¿no? Dice, pero el pueblo de Dios aún preparado, aún no está preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación. Hermanos, ¿de qué habla que viene a su templo? Que lava como jabón. Una obra purificadora. O sea, hermano, por eso le pregunto, ¿quiénes son adventistas acá? O sea, tenemos miedo a conectar lo que la Biblia dice de las creencias fundamentales de nuestra fe. Nosotros debemos tener pilares de nuestra fe, a saber, cuando yo leo un texto y me dice esto y esto y esto, está hablando de esto. Cristo hizo en su santuario. Que el tiempo fue fundado desde el principio con la ley de Dios, el 10. Oh, sí, estamos de acuerdo con eso, sí. Eso hablamos en la mañana, o sea, en Deuteronomio hablamos de números y de Deuteronomio. Hablamos de lo que era el diezmo, ¿verdad? Pero aquí estamos tratando de entender Malaquías, que tanto citamos. Ok, seguimos acá. Dice, todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debería serle comunicada una luz que dirigía su mente hacia el templo de Dios. ¿Dónde? ¿Queda claro, hermana, o no? Dice, y mientras que siguiera por fe a su sumo sacerdote en desempeño de su ministerio en ese lugar, dice aquí, ¿qué cosa? Se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de advertencia y, bueno, si le parece muy raro y parece cosa de otro mundo, yo le sugiero que apunte la cita y si quiere un argumento, busca el libro y pelea, lucha con el librito. No me llames a mí. Dice, el profeta dice
¿quién podrá soportar el día de su venida? Bueno, vamos a definir eso. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Dice, porque será como fuego del ¿qué? Bueno, vamos a ver qué dice acá. Dice, se sentará como y purificador de plata, purificará a los levitas. Bueno, sentamos aquí Malaquías 3, 2 y 3, que ya leímos. Y yo no sé por qué aquí cita esto, pero yo no sugiero eso. Dice acá, los que viven en la tierra cuando cese la ¿qué? De Cristo en el santuario, ¿cuál? Debería estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo, sin ¿qué cosa? Cuando hablamos Malaquías capítulo 3, ¿qué cosas están pensando nosotros? De diezmo. Pero cuando leemos, ¿cuál es la frase que sabemos de memoria? A ver, ¿cuál es la frasecita o versículo que conocemos hasta de memoria, que siempre lo citamos allí en Malaquías? ¿Y a quién se está haciendo la pregunta al Señor? ¿Y por qué? Esa es la pregunta. Si entendemos eso cuando salimos de acá, nos vale. Dice, su vestiduras debería estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre. ¿De qué? Oye, lo interesante es, usted busca este libro y te cita Malaquías, o sea, no habla de otra cosa. No saca de contexto hablando de otros versículos, está hablando de Malaquías. Capítulo 3, dice, por medio de la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, debería ser vencedores. ¿Deben ser qué cosa? A ver, esto acá, ¿qué deben ser? Deben ser vencedores, dice, en la lucha contra el mal, mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecadores de los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario. Debe haber una obra especial de purificación de, ¿qué más? Del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Dice, esta obra está presentada con mayor claridad. ¿Dónde? En los mensajes. ¿Por qué? Lo voy a leer otra vez, espérame. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis 14. ¿Hay mensajes en Apocalipsis 14? ¿Cuáles mensajes están ahí? Por eso allí están con mayor claridad lo que Malaquías está hablando. A ver, el mensaje del tercer ángel comienza diciendo ¿qué cosa? Porque la hora del ¿qué? Bueno, dice acá los mensajes. Incluye el primero, el segundo, el tercero. Dice, a ver, el tercero, ¿qué dice? Si alguno adora a la bestia y su imagen. Ok. ¿Y el versículo 12? ¿Cómo termina? Lo que guardan los... ¿Y quiénes son esos? Que guardan los mandamientos de Dios, que tienen la paciencia. ¿Tú sabes por qué tiene la paciencia? Porque son hechos de ¿qué? ¿De qué material están hechos? Por eso tienen paciencia, porque pueden soportar el calor de la aflicción. ¿Entendemos?
Bueno, seguimos. Dice, cuando esta obra haya sido consumada, los discípulos de Cristo estarían listos para su venida. Amén por eso, ¿no? Dice, entonces, la ofrenda de Judá. ¿Qué nos está diciendo Malaquías? Vamos otra vez. Dice aquí, cuando esta obra ha sido consumida, terminada, la obra que está haciendo Jesús, entonces, ¿quiénes? Discípulos de Cristo, el pueblo de Dios, dice aquí, entonces estarán listos por su venida. Es la obra que Él va a hacer para preparar un pueblo. Dice, entonces la ofrenda de Jehová y de Jerusalén será ¿qué? Grata. Ahora es grata. Como los días de antigüedad. Dice, y como los años de tiempos de antes, ¿no? Remotos tiempos. Dice, entonces la iglesia que nuestro Señor reciba para sí a su regreso será una iglesia, ¿cómo? No teniendo ¿qué? Ni qué cosa, ni otra cosa semejante. Entonces ella aparecerá como que ahora, y el alba hermosa, como la luna. ¿Y qué más dice acá? ¿Ya entendemos? Es tiempo de leer Malaquías, mis hermanos. Ahora vamos entendiendo un poquito más por qué, el contexto para llegar al 8 y el 9, ¿no? Dice acá, además de la venida del Señor a su templo, Malaquías también predice su segundo advenimiento. Dice, su venida para la que del juicio en estas palabras. Mira lo que dice. ¿Qué cosa? A ver. A vosotros para el juicio y seré un testigo, ¿cuál? ¿Contra quiénes? ¿Quiénes más? ¿Y qué hacen qué cosa acá? Ok, yo quiero enfocarme acá por un segundo. Pero vamos acá. O aquí también. Ponme eso junto. Y dime tú, ¿para qué son los diezmos? Tanto como el primer diezmo para el segundo diezmo. Dime, ¿para qué son los diezmos? Para la obra de Dios, ok. ¿Y a quién se le entregaba? Según lo que leímos en la mañana. El primer diezmo, ok. Lo que administraba, lo que en la obra del santuario, en servicio. Y el segundo diezmo tocaba aquí las viudas, huérfanos y extranjeros. Ajá. Giovanni. El segundo diezmo será como un ahorro que tú debes de quedar para hacer la obra en tu pueblo. No. Porque con el verso que yo leí no entendía bien si se le daba a los levitas, si ellos se encargaban del pueblo. No, Aarón recibía, ¿no es cierto? ¿El segundo diezmo? Ajá, yo estaba en ese versículo que leímos, creo que en Deuteronomio, ¿verdad? Ajá. 29. Ajá. Creo que decía que guardaras parte de como comida, tus primeras Ok. y todo eso. Sí. Para que cuando viniera el huérfano, tendrías que le puedes dar de comer. Ok. Lo que decía Deuteronomio era que se podía guardar, si el lugar de entregar era tan lejos, podían guardarlo, mantenerlo por un tiempo. Pero entonces era un diezmo de todas sus ganancias. Y hablabas ahí de su ganado, de su cuántas cosas había de ganancias. Lo que decía era, a las santas convocaciones se llevaban esos diezmos, segundo diezmos, para ahora usarlo para las reuniones y para las viudas, para los pobres, y también se podía emplear para los levitas. Sí, pero se entregaba a
Hubiese venido en la mañana, hermano. Hermanos, mira, yo me encuentro muchas cosas extrañas. El movimiento adventista, desde que yo no sé cuánto, ¿quién lleva 30 años aquí como adventista? Levanta las manos otra vez. ¿Usted nunca ha visto un sobre que diga segundo diezmo en 30 años? Puesto combinado, ahí a veces dice abajo. ¿Alguien aquí ha visto un sobre que dice segundo diezmo ahí? No dice Nadie. ¿Aquí? los de aquí. No sé. Wow. Mira, vamos a hacer parte 3 de ese estudio. Sí, vamos a hacer parte 3. ¿Qué me dice, hermano? Vamos a definir algunas cosas antes que seguimos, porque yo veo que no hay ni necesidad de seguir si no definimos algunas cosas. Ya me acordé, se llama benevolencia sistemática, pero es 10-10, o sea, diezmo y ofrenda igual, pero es diezmo. Escucha. Ok, vamos a definir diezmo y vamos a definir ofrenda antes que seguimos. ¿Qué es un diezmo? Ok. Definimos otra palabra. ¿Qué es ofrenda? Ok. ¿Y eso es igual a pedir un diezmo? Entonces, ¿cómo se puede considerar ofrenda un diezmo si se está pidiendo una cantidad específica? Tiene que ser aparte. Toda la ofrenda de tus vidas. ¿Se queda su diezmo? ¿Otro diezmo? ¿Su ofrenda? Para clarificar más, para la convicción de la gente, yo creo. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Ya sabe por qué no se escucha ya este mensaje dentro de la iglesia? ¿Ya está entendiendo? ¿A quién le agrada escuchar lo que estamos diciendo ahora? Todos están preocupados. Todos andan preocupados. Mira, la cita que leímos en Patriarcas y Profetas dice que Dios invitaba a Israel a pagar un segundo diezmo para fomentar dentro de las reuniones dentro del pueblo. Y allí ese dinero era que se permitía a dar a la viuda, huérfano, ¿verdad? A los necesitados. Ok. El diezmo, el primer diezmo, era solamente los que trabajaban en la obra, los levitas y sus familias. Ahí tengo una pregunta. Ok, espérame. Entonces, Dios invita, Dios te invita, pero no demanda, te invita para que podamos despojarnos de nosotros para aprender dependencia de Dios. Ahora, si no queremos aprender esa lección, pues tenemos que coger un camino más difícil. Por eso Dios nos invita, porque Él no quiere. Ahora citamos Malaquías y dice: hagas que conmigo, a ver si no te doy bendiciones que sobreabunden. ¿Hagan qué? Probadme ahora. Pruébame. Ahora, ¿los hermanos están probados con los 10%? Bueno, quizás algunos sí, Marcos. Algunos quizás se sienten probados con el 10%. Pero yo sé que quizás muchos no están probados con el 10%. Quiero volver a otra cosa. Los hombres que nos dieron testimonio a nosotros, yo creo que nos dieron buen ejemplo, que verdaderamente creían que Jesús venía en octubre 22, 1844, dieron 10%. Dieron 20%. 30%. No comento más. Tu pregunta. ¿Cuál de las preguntas? El diezmo es por el que predica el evangelio. Bueno, un ejemplo. Eso vamos a definir con las citas, hermano. Y o sea, me está diciendo que el que predica el evangelio es solo hombre. ¿Y si es mujer? O sea, ¿y si es mujer? A eso queremos llegar, hermana. Hombre, o sea, y entonces yo le doy mi diezmo porque es mujer, solo le puedo dar a un
No. A eso queremos llegar. Ok. Pasamos Malaquías, dejamos que Inspiración conteste la pregunta de la hermana. Dice acá, ¿ya terminamos aquí? Sí, ok. Dice aquí, Malaquías, dice, Judas se refiere al mismo escena cuando dice, mirar, el Señor ha venido con sus santas miradas, miriadas, no puedo decirlo, y para realizar el juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad que realizaron, de todas las palabras duras que hablaron contra los pecadores impíos. Ok, seguimos por acá. Dice, esta venida y la venida del Señor a su templo son eventos ¿qué? Distintos que han de realizarse por separado. ¿De qué venida está hablando acá? A ver. No, aquí, en esto aquí, ¿qué está hablando? Que viene para dejar, ¿qué cosa? A los impíos de todas las obras de impiedad. ¿Ok? Esto es una obra. Pero cuando viene a su templo es otra. Y ya vimos cuando es la primera. O cuando viene a su templo. Ok. Dice, Malaquías 3:7. Ya vamos calentando un poco. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis ¿qué? De leyes. ¿Qué han hecho? Dime algunos de los mandamientos, a ver. ¿Quién dijo eso? No robarás. ¿De quién estarás hablando aquí? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice más, ¿qué dice acá? ¿En qué hemos, ahora entendieron? Tampoco. Ok, no entiende la Biblia, no entiende el espíritu de profecía. ¿Qué quiere que use, hermano? Pero ¿a quién está hablando? Que está quebrantando la ley. ¿Qué obra está haciendo Jesús en este momento? ¿Y cómo está haciendo eso? Ese proceso, ¿cómo es? ¿Hay unos libros abiertos? ¿Los libros de qué? ¿Y se comparan los libros con qué cosa? Con la ley. Ahora dice aquí este versículo que desde los días de vuestros padres os habéis apartado de qué. Es que el pueblo de Dios ha hecho algunas cosas. Está haciendo algunas cosas. Y una de las cosas es robando a Dios. Sin saberlo. Y dicen, no, nosotros pagamos nuestro diezmo. Pero ¿cómo se usa? Mira lo que dice. Bueno, sabemos ya el 8 y 9, ¿no? La pregunta se hace directo en el contexto del versículo del 1 al 7. ¿Quiere conocer bien la pregunta? ¿A quién se está dirigiendo? Léase el versículo del 1 al 7. No lo lea fuera de contexto, tomar dos versículos y ponerlos como quiere. Eso no es así. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ¿quién? Bueno, en diezmos y ofrendas. Bueno, voy a seguir. Voy a tratar de brincar porque esto lo sabemos de memoria y me ha tardado un montón. Vemos la cita acá. Dice, los ministros del Evangelio, dice, que cada uno examine regularmente sus ganancias, las cuales son bendiciones de Dios. Las ganancias de nosotros son ¿qué? Menciones de Dios. Dice,
y separe el diezmo como un fondo aparte consagrado al Señor. Este fondo en ningún caso debería dedicarse a otro uso. Dice, pues está divinamente consagrado para el sostén del ministerio, ¿cuál? Evangélico. Ok, seguimos por acá. Dice aquí, va a ser difícil de leer, es rojo, no lo veo mucho, pero dice, le envío esta carta. Bueno, está leyendo por acá, dice, este fondo es el ingreso especial del Señor para un propósito especial. Jamás había entendido tan plenamente este asunto como lo entiendo ahora. Dice, siendo que se me ha preguntado directamente acerca de esto, respondo. A ver, ¿qué responde? ¿Alguien que me lo puede leer? Porque ni lo veo. He tenido instrucción especial de parte del Señor de que el diezmo es para un propósito sagrado y especial, consagrado a Dios, para sostener a los que ministran en su obra, como escogidos no solo para predicar, sino para ministrar a su pueblo. Ellos debieran entender todo lo que esto implica. Entonces, según esto, específicamente separado, especial para aquellos que predican solamente la palabra de Dios. Que no solamente predican, sino que ministran también. Ok, vamos a seguir. Dice aquí, dice, ¿por qué les pregunto, no se ha hecho esfuerzos especiales para emplear, ¿cuáles? Obreros, ¿cuáles? Médicos misioneros en nuestra iglesia? Ella dice, el doctor Kellogg tomará algunas medidas que me da tristeza que él vea, ¿qué cosa? Obligado a tomar. ¿Ellas están de acuerdo que Kellogg haga lo que va a hacer? ¿No? Vamos a ver. Pero aquí me dice que él se vea obligado a hacer. Él dice que si no se asignan recursos para llevar el mensaje por medio de los obreros médicos misioneros a las iglesias, él separará el diezmo que, dice aquí, los obreros del sanatorio a la asociación para sostener el trabajo médico misionero. Dice, ustedes deberían llegar a un entendimiento y trabajar como que él retenga el diezmo que debería entregar a la tesorería. Sería una medida a la que temo grandemente si este dinero del diezmo es pagado por los obreros del sanatorio a la tesorería. Dice, ¿por qué? Aquí vamos, ¿no? Dice, ¿por qué, pregunto, no debería esa cantidad ser asignada para llevar adelante el trabajo médico misionero? ¿Por qué no será que la cantidad de dinero que ellos dan no puede ser asignada para hacer esa obra? Y para pagarle a estos que administran y trabajan en la obra. Vamos a definir algunas cosas. Aquí hay unos estudiantes de la obra médico misionera. Algunos son estudiantes de esa obra acá. Uno, wow. Tremendo. Beatriz, ¿estás apuntando ahí? Alex es el único estudiante. Dame la hoja de examen, hermana, por favor. La primera pregunta, ¿qué es la obra médico misionera? ¿Alguien me puede contestar? ¿Qué, hermana? Oh, pero a eso no se le debe pagar si se dedica a esa obra. Oh, no, tiene que pararse con un jacket enfrente del púlpito para que le paguen, según entendemos, ¿verdad? Dice aquí, el diezmo debe ir a aquellos que trabajan en palabra y en doctrina, sea estos que... Es que Margarita no está mirando.
¿Se puede pagar tantos hombres como quieres? No, pero no lo dije. Hermana, pero digo yo, ¿hasta cuándo? Pues es que yo desde aquí no se ve, me tengo que pagar. Evangelismo 492, es lo que dice al último. Sí. Vale, escrito 149, 1899. Pero no es evangelismo 492. Sí, hermana. Sí, hermana. Es que las dos citas están ahí, ¿no? Ok, seguimos por acá. Dice, ay, ¿hasta cuándo lo soportáis, pueblo mío? No. No, hermanos. Dios, estamos agradecidos que el Señor permita este tiempo, que podemos compartir, ¿verdad?, juntos las citas, y que desea instrucción para la iglesia, ¿no? Seguimos. ¿Están bien? Ok. Dice, hay esposas de obreros. Pero dice arriba que consagran el tiempo completo. Bueno, hermana. Sí. Hay esposas de obreros, no de pastores, aunque pueden ser pastores también. Hay esposas de obreros como la hermana Starr, Haskell, Wilson, Robinson, que han sido obreras fervientes, serias, sinceras, que han estado dando estudios bíblicos durante la semana y en el sábado y el fin de semana, orando con las familias, ayudando mediante esfuerzo personal y teniendo tanto éxito como sus esposos. Dice, tiene que ser casado con un obrero para recibir el diezmo ahora. Dice, a estas damas que consagran todo su tiempo a la causa de Dios, se le ha dicho que no deben recibir pagos alguno, ya que sus esposos reciban salario. ¿Ella estaba de acuerdo? No. De hecho, no querían pagar los morenitos tampoco, porque no eran blancos, eran morenos. Y ¿sabes qué? Ella dijo, no, ¿tú sabes lo que voy a hacer? Yo tomo de mi diezmo y pago los ministros morenitos, porque nadie le paga y ellos trabajan. ¿Tú sabes que nos está preguntando Malaquías? ¿Estamos siendo lo justo con los obreros, los que trabajan en la obra? ¿Se le está pagando un sueldo decente o, ¿cómo te digo?, justo a las personas que se dedican al servicio de Dios, o hemos robado a Dios? Dice aquí, la Biblia dice que el obrero es digno. Mira lo que ella dice. Dice, cuando decisiones como estas son tomadas en el nombre del Señor, yo estoy de acuerdo. Siendo que es mi deber crear un fondo. Escuchen lo que ella hizo. Crear un fondo de mi propio diezmo para pagar a estas mujeres quienes están haciendo una obra tan esencial e importante como lo están realizando los ministros. Y esto no es feminismo, ¿no? Es lo justo. O sea, se trabaja y son dignos de su trabajo, también dignos de su salario, ¿no? Dice, estas mujeres dan todo su tiempo y se le dice que no reciba nada por su trabajo, porque sus maridos reciban un salario. Dice, les digo que sigan adelante, todas esas decisiones serán revisadas. ¿Cuándo? ¿Cuándo serán revisadas? Dice, la palabra dice, cuando se toma una decisión como esta, ella protesta en el nombre del Señor. Dice aquí, a ver que me ayuden.
Oh, sí, ya se leyó eso, perdón, no sé. Dice, y este diezmo lo hará ¿qué? Para trabajar en la misma línea que el de los ministros. Dice, cazando almas y pescando almas. ¿Trabajan ellos? Manuscritos inéditos, en volumen 5 dice, sé que las mujeres fieles deben recibir un salario que se considera ¿cuál? ¿A quién se estaba dirigiendo Malaquías? A los judíos. ¿En qué época, en qué tiempo se está dirigiendo Malaquías del 1 al 7? Por lo menos presente. Bueno, pero el contexto del versículo 1, 2 y 3 no es en el pasado. Entonces se está preguntando a la iglesia, ¿están robando de Dios? Tú sabes que cuando revisamos Santiago capítulo 5 y cuando miramos que no se paga lo justo a un empleado, solamente pensamos, pues si yo traigo a alguien en mi casa para hacer mi baño y no lo pago lo justo, pues no, eso no es cristiano. Pero no pensamos que cuando nosotros usamos personas en la obra para hacer tareas, que ellos se dedican tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y sobre tiempo, y no consideramos que son dignos de recibir nada, no pensamos que es un robo. Para nada. Dice aquí, llevan la carga de las almas y no deben ser tratados injustamente. Estas hermanas están dedicando su tiempo a ¿qué? A educar a los recién llegados a la fe. Dice, ¿qué cosa? Su propio trabajo y pagar a los que trabajan para ellos. Todas esas cosas deben ser ajustadas y puestas en orden. Se me debe hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? ¿Qué es? Si alguien dice, oye, yo quiero que me hagan justicia, ¿qué están pidiendo? Que hacen lo correcto, que ajusten, que hagan un cambio en las cosas y que se le dan lo que es justo. Seguimos por acá. En la mañana tocamos casi pues, todas las citas bíblicas y al principio de este estudio tocamos las citas bíblicas. Ahora vamos con inspiración que nos apoya en lo que estamos estudiando. Algunas mujeres están ahora enseñando a los jóvenes cómo trabajar con éxito como obreras bíblicas y visitadoras o visitadoras. ¿No debería acaso tal labor considerarse tan rica en resultados como lo de los ministros ordenados? Sabes que yo tenía un montón de otras citas que ni siquiera puse ahí porque era muy largo. Pero ¿sabes que dice que los maestros bíblicos que educan la Biblia deben recibir del diezmo? Se le debe pagar del diezmo en las escuelas. No todos los maestros, los que enseñaban Biblia. Dice, ¿no exige esto el ejemplo de los obreros? ¿Cómo? Perdón, el empleo de los obreros. Yo creo que estaba poniendo por acá. ¿No se debe defraudar acaso a los tales si no se les paga? ¿No se defraudará acaso a ellos si no lo pagan? ¿No? Dice, en muchos aspectos una mujer puede impartir conocimiento a sus hermanas que un hombre no puede impartir.
Dice, la causa sufrirá una gran pérdida sin esta clase de trabajo. Dice, una y otra vez el Señor me ha mostrado que las maestras son tan necesarias para el trabajo que el Señor le ha asignado como los hombres. Se le ha dado plena luz acerca de que aquellos que ministran en nuestras escuelas enseñando que la palabra de Dios, explicando qué cosa, educando a los estudiantes en las cosas de Dios, deben recibir su salario. ¿De dónde? Estaba frío. Aquí estaba súper frío y los hermanos estaban congelados. Ahora estamos como en el Caribe. Dice, esta instrucción fue dada hace mucho tiempo y recientemente me ha sido repetida una y otra vez. Dice, si los ministros y los quienes, presidentes de nuestras asociaciones no dan ayuda a los que están empeñados en esta clase de obra, el doctor Kellogg's, bueno, ya leímos esto, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuando Dios impresiona a la iglesia invitándolos a hacer cierto trabajo, a ellos, y ellos, ¿qué dice acá? Hacerlo, algunos otros se alcanzar a lo que se encuentran en el abismo de la miseria y las bendiciones de Dios. ¿Tú sabes lo que está diciendo ahí? Está diciendo que los ministros, los presidentes no querían hacer la obra que estaban haciendo los médicos misioneros. Y él está diciendo los que están dispuestos a levantarse y buscar y hacer, pescar las almas y ayudarlas. Como ustedes están sentaditos ahí, no están dispuestos a levantarse, Dios levantará a otros a hacerlo. Usará a otros. Dice acá, hermanos, no debe existir división entre el ministerio y la obra, ¿cuál? ¿Y por qué nosotros hacemos división? El médico debe trabajar por igual con el ¿quién? Con el pastor. Y con tanto fervor y dedicación para la salvación del alma, como para la restauración del cuerpo. Dice, algunos que no ven la ventaja de educar a nuestros jóvenes para médicos de la mente y del cuerpo, dicen que el diezmo no debe ser usado para sostener a los médicos misioneros, quienes consagran su tiempo a curar los enfermos. Yo te pregunto, ¿los médicos misioneros se dedican a ayudar y traer, ¿cómo te digo? Para ser pecadores sanos? ¿Sí? ¿Para eso se dedican los médicos misioneros? No, escúchame. Para ser pecadores sanos. ¿A eso se dedican? Oye, le engañé rápido y ni con intención. Imagínate el enemigo que viene con mala intención. La obra médico-misionera es dedicado a ser pecadores sanos. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el punto de los médicos misioneros y la obra que hacen? Espérame, mis hermanos. Una persona que queremos ayudar, que está enfermo, ¿cuál es nuestro fin con ellos? No. ¿Cuál es nuestro fin con ellos? Y no son pacientes, ¿cómo se llaman?
Ay, hermanos. Por más exámenes que se dan. ¿Cómo se llama, hermano? No, mi pregunta es, ¿no son llamados pacientes? ¿Qué los llamamos a ellas? Pacientes habla no de paciencia, habla de Invitados. Ok. Ahora, ¿cuál es nuestro fin con los invitados? ¿Cuál es nuestro fin? Entonces, el punto es la obra médico misionero es el evangelio y no es ser pecadores sanos. Y muchas veces trabajamos como médicos misioneros haciendo pecadores sanos, haciendo remedios para personas sin hablarle de Cristo, sin decirle de dónde es el fuente de la sanación o de la vida o de la salud. No hablamos de eso. ¿Tú sabes lo que decimos? Está enfermita, hermanita, mira, tómase esto, eso es bueno para eso, te ayuda mucho. Estas hierbas son muy buenas, tómase esto. Aquí está la receta, vas a este lugar, lo compras. ¿Usted hiciste la obra médico misionera? Ok, entonces ya cambiamos todo el tema. Ya cambiamos todo el tema, pero ahora sí ahora tomamos uno de los invitados y aquí lo ponemos y dice, yo tengo un dolor de cabeza, me duelen las rodillas. Bueno, quedamos con el dolor de cabeza, más fácil. Y decimos al paciente, oh, eso es fácil, siéntese ahí, vamos a hacer. ¿Quieren masaje? Bueno, yo iba a hacer, ¿verdad? Que vamos a poner un balde de agua, ¿verdad? Con agua caliente, un foot bath, y vamos a poner un toalla fría en la cabeza. Algo que se hizo el doctor Kellogg's para Abraham Lincoln y funcionó muy bien. ¿Puedo decir algo? ¿Ah? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Bueno, entiendo que la obra misionera o el médico misionero es presentar a Cristo. Todos los que estamos aquí podemos ser médicos misioneros. Quieren que la iglesia crezca y entonces salgamos a presentar a Cristo. Claro que no los van a pagar a todos. Pero uno que se dedica todo su tiempo a hacer eso. Obrero, o el que anda haciendo la obra misionera, si dedica su tiempo, tiene derecho a un salario. Le pagan. No igual que al pastor, pero le pagan. Ahora, las esposas de los pastores, si trabajan, también les pagan. Pero hay esposas de los pastores que no se involucran en la obra misionera. Ajá. Y por eso es que no tienen sueldo. Ok, pero y eso es todo, sí, él lo tocó todo, ¿verdad? Pero mi punto es eso. O sea, la relación entre la obra médico misionero, eso es evangelismo. El fin de la obra médico misionera es evangelismo y salvación eterna de las almas. No es otra cosa. Otra vez, no es ser pecadores sanos, ¿no? Ok, quedamos en eso. Me asustaron, pero bueno. Vamos por acá. ¿Dónde terminamos? Dice, algunos no ven la ventaja de educar a nuestros jóvenes. Bueno, ya tocamos esto, ¿no? Se le pagan del diezmo, dice. ¿Ya esto? En respuesta a las declaraciones como esta, se me ha ordenado decir que la mente no debe ser tan estrecha que no pueda comprender la realidad de la situación. Un ministro del Evangelio que es también un médico misionero, los ministros deben ser ¿qué? Dice, puede curar las dolencias físicas. Dice, es un obrero mucho más que uno que no puede hacerlo. Su trabajo como ministro del Evangelio es mucho más completo.
Es decir, el ministro tiene la obra de ser médico misionero. Pero ¿sabes qué? Algo que no entendemos. Los médicos misioneros tienen la obra de ser ministros. O trabajar en ministerio, por lo menos. ¿Sí? Vamos terminando por acá. Últimas citas. ¿Qué hora es? ¿Ah? ¿Médicos misioneros? ¿Pueden ser ordenados? No, están ordenados por Dios a hacer la obra, pero no ser ordenados como ministros, no. No, como ministros no, pero... Recibir una unción, una ordenación especial como tales, delegados, ungidos, ¿no? Oh, claro, pero eso se le recomienda a discípulos para salir a hacer la obra. Quiero tocar un punto más. Ya yo veo que va a haber parte 3 y 4. Yo no creía que era necesario, pero bueno. Dice, de acuerdo a W.C. White, y a veces yo cito W.C. White porque él registró mucho de la historia de cosas que pasaron. Dice, y no como inspirado, solamente la historia, ¿no? Dice, algunos que colportores se le fijó un sueldo parcial en Australia mientras la hermana White estaba allí. ¿Me escuchan? Dice, el 11 de junio de 1902, él escribió al director de publicaciones de la Asociación de la Unión de Lago. Dice, yo no veo ninguna luz en hacer tal movimiento para colocar colportores en la nómina y quedarse con sus comisiones. Dice, he estudiado la proposición muchas veces y no veo nada en ello, excepto ruina, ¿cuál? Financiera para la asociación y para, ¿qué cosa ahora? Para los colportores. Hay muchos lugares, sin embargo, donde nuestros colportores deberían estar, pero ¿qué pasa ahora? Demasiado difíciles para trabajar. Y yo creo que sería de gran beneficio para nuestra obra si estos fieles hombres y mujeres fueran seleccionados para ir a nuestras ciudades, a otros campos especialmente difíciles, con la promesa de $2 o $3 por semana para ayudarlos en sus gastos durante el tiempo, cuando sus comisiones no les dan completo sostenimiento. ¿Ha entendido? $2 o $3 en su tiempo, o sea, no ahora, hermanos. Seamos justos. ¿Sabes que hoy en día los programas de colportores, tú sabes lo que hacen? Hacen un programa, esto es un ejemplo, de 3 meses, ponen un montón de jóvenes ahí para trabajar 3 meses sin sueldo ninguno. Y al fin de 3 meses llegan a su casa, esperan 1 mes, casi 2 meses, para los cheques de comisiones que trabajaron durante ese tiempo. Ahora, ¿tú sabes qué? Yo entiendo que las iglesias no entienden cuál es la obra de colportaje. De la misma manera que no entienden cuál es la obra médica misionera, no entienden cuál es la obra de colportaje. El colportor es un evangelista según el Espíritu profecía. Los colportores habrían, y aquí no está diciendo esto, ¿no? Los colportores eran los pioneros de muchos campos. Colportores fueron de lugar en lugar, tocaron puertas. El Espíritu profecía dice que son ministros que llegan a puertas que ningún ministro llega. Ningún evangelista llega a la puerta donde llegan colportores. Dan estudios bíblicos también, no solamente venden libros. El problema de hoy, el colportor lo que hace es vender libros y ya. ¿Sí? Pero ¿por qué él se dirige a eso? ¿Por qué él es motivado a solamente vender y largarse y ir rápido a otro lugar?
Porque invertir su tiempo en muchas horas de dar estudios, de sentarse con uno, de aplicar remedios médicos misioneros, porque ellos deben ser médicos misioneros también. Aquí vale que a mí no me paguen, porque yo solamente vivo de comisiones. Así que, mis hermanos, podemos decir muchas cosas, pero aquí lo que estamos leyendo, lo que se ha dicho. Ahora, hay una situación que, otra vez, no todos los médicos misioneros, no todos los colportores se le pagan del diezmo. Él no está diciendo eso aquí. Pero estamos diciendo, y dice un mitad de tiempo, es decir, ellos trabajan un tiempo y se les sostiene. Pero lo importante es que la iglesia haga lo que es justo. Si tiene personas trabajando por la iglesia, ¿acaso no debemos asegurarnos que la persona tiene lo suficiente que necesitan para sostener? Eso es lo que estamos llevando acá. Ahora terminamos aquí. Dice aquí, en las colonias, de Australia, dice, no pudimos sostener obreros bíblicos en el plan antiguo, pero reunimos a tantos colportores como pudimos conseguir para el ¿qué? En las grandes ciudades, Ecos de la Biblia, el periódico de salud y otros libros pequeños. Dice acá ahora, ¿qué cosa? $2 o $2.50 a la semana a cada uno de los que diezmos de la asociación para ayudarles con sus gastos. Otra vez, es una ayuda, ¿no? No es que ellos viven como el pago de ministros, pero sí, si están trabajando en la obra se debe ayudar, ¿sí o no? Dice, creo que es necesario seguir un plan similar a este en muchos lugares difíciles. Terminando por acá, dice, el diezmo debe ser usado con el solo propósito, el sostén de los ministros a quienes Dios ha señalado en realizar su obra. Debe usarse para sostener a quienes presentan la palabra de vida al pueblo y lleva la carga del rebaño de Dios. Y no es siempre una persona. Cuando un hombre entra al ministerio, debe recibir del diezmo lo suficiente para sostener ¿a quién? Su familia. Jamás debería sentirse que es. Dice, en algunas de las asociaciones mayores, no voy a leer esto, pero dice acá, cuando sobra dinero, se debe apoyar en lugares donde no hay suficiente. No voy a dejar esto porque ya estamos corriendo el tiempo. Así que, mis hermanos, yo te pregunto, ¿para qué son los primer diezmo, segundo diezmo en la ofrenda? Sería primeramente que podemos aplicar para sostener a aquellos que ministran, que trabajan para la iglesia. ¿Es bueno tener un obrero en la iglesia? ¿Es bueno tener 2? Sería bueno si tuviéramos 3. Uno debe ver 100 donde hay 1. 100. Ahora, la iglesia muchas veces fácilmente pueden sostener, porque, hablando del colportor, quizá es una ayuda. Hoy en día lo llamamos, no quiero mencionar recursos, ¿no? Pero es para que pueda sostener, para que pueda sobrevivir. Y él trabaja a su lado para mantenerse él mismo también. Un mínimo para asegurarnos que es justo, ¿verdad? Hermano, que tengan lo mínimo. Y apoyarlo, y especialmente al principio, cuando están comenzando lo que fuera. Pero sabe que a veces como ministerios, pues como tengo 6 minutos, muchas veces tenemos ministerios y miramos diezmos y ofrendas
Y lo que queremos hacer es, mira, no creamos un ambiente que es favorable a personas que quieren dedicarse a la obra de Dios. No creamos un ambiente favorable. Y hay personas que quieren dedicarse a esa obra y dicen, pero yo no sé cómo lo voy a hacer, ni qué haría como para sobrevivir, de qué manera. Y yo entiendo que Dios ha provisto de la manera que ellos deben poder dedicarse a ese servicio a Dios y no ser huérfanos y tener lo suficiente que necesitan. Así que sí, la iglesia tiene sus proyectos, sí, de misionero, que sí esto, pero a veces debemos meditar qué conviene en la iglesia realmente también. Y si somos justos con aquello que dedica día y noche y todo su tiempo en el labor del evangelio. A veces solamente pensamos ministros y nadie más. No pensamos médicos misioneros, no pensamos colportores, no pensamos en mujeres, solamente hombres. Y eso no apoya ni la Biblia, el Espíritu de Profecía. Le dejo con esto. ¿A quién se dirige Malaquías? Meditamos. ¿Cuál es el contexto y a qué pueblo está profetizando Malaquías? ¿A quién? ¿A quiénes? Debemos hacernos la pregunta. Y luego leemos el versículo 8 y 9 de Malaquías capítulo 10. Y ahora hacemos la pregunta de nosotros mismos, no a otros. Nosotros como individuos y nosotros como iglesia colectivamente. Preguntamos, hermano. Así que, bueno, gracias hermanos por estar en la mañana, en la tarde, compartir todo juntos. Y pues vamos a orar, ya que tenemos unos minutos antes de cantar. Y esperamos que el Señor nos ayude. Hace una distinción entre el primer diezmo y segundo diezmo. Si quieres se lo doy en un minuto. Vamos a orar. Oremos. Querido Dios, damos gracias, Señor, que tú nos aconsejas por tu palabra inspirada. Gracias, Señor, que tú siempre deseas, por tu amor, tu bondad y misericordia, quiere ayudar a tus hijos. Tú has provisto diferentes maneras, hemos visto, tanto como los campamentos, como el diezmo, ayudar a su pueblo, así por la reforma pro salud y otras reformas, que quiere dar herramientas a tu pueblo para ponerlos en conexión con tu obra, para ayudarlos a humillarse, a aprender a despojarse. Pedimos, Señor, que podemos ser fiel mayordomos, no solamente de los recursos, sino de nuestros talentos, de nuestros tiempos, de nuestra vida, Señor, y de todo que tú nos has depositado en nosotros. Pedimos que individualmente y colectivamente, Señor, que tú nos puedes enseñar, dirigir a cómo ser siervos en tu obra, Señor, y pedimos, Señor, que tú nos santifiques, que la obra que Jesús hace en el santuario celestial sea una obra purificadora, santificadora, que puede traer a su pueblo a una condición que ahora sus ofrendas sean agradables delante de Dios. Gracias por tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.